Los vecinos de Montbeltrán y del Arenal no podrán salir de sus casas. Las llamas y el humo les obliga a estar horas confinados. Lo acaban de confirmar. Más de 1 millar de personas pasarán la noche encerrados y en vilo, sin perder de vista el incendio que les amenaza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la última hora sobre este incendio que arrasa Ávila, el peor en lo que llevamos de verano en Castilla y León. Las labores de extinción por tierra y aire están siendo muy complicadas y va a volver a ser una noche en vilo para muchos. Elsa García. Está siendo un día con mucho movimiento en este barranco de las 5 villas para intentar frenar el avance del fuego. En esta jornada han intervenido más de 500 personas, acompañados por los medios aéreos que tendrán que retirarse en apenas unos minutos. Ahora las miradas están puestas en el cielo y la proximidad de la noche. Personas mayores con pocas o ninguna carga hipotecaria que buscan invertir o un lugar también para descansar en nuestros pueblos. Así es el perfil del comprador de segunda vivienda en nuestra comunidad. Parece que será un verano en el que los precios de las frutas y las verduras van a estar por encima de lo normal. Los datos del IPC adelantado del mes de julio reflejan una subida de más del 4% en algunos alimentos de primera necesidad. Los castellanos y leoneses que este verano pasen sus vacaciones en países exóticos y todavía no se hayan puesto las pertinentes vacunas, lo van a tener difícil para encontrar una cita disponible en los centros de vacunación internacional. La demanda está disparada, pero a ello hay que sumar que cada vez son más los viajeros que deciden ponerse más vacunas de las recomendadas. En cuanto al tiempo, los termómetros siguen subiendo. Tendremos un jueves caluroso por encima de los 30 grados en la mayor parte del mapa. Por la noche, eso sí, las temperaturas nos darán un respiro. También nos adentraremos en uno de los tesoros de la Universidad de Salamanca, la Biblioteca Histórica. Su guardiana, durante casi 30 años, Margarita Becedas, se jubila. Hoy hemos estado con ella. Y estas que ven son imágenes en directo del Estadio El Plantío. Burgos y Cultural Leonesa se preparan antes del inicio liguero. Empate a 0 al inicio de la segunda parte. Será el preámbulo de lo que veremos en el derbi que ambos disputarán en la primera jornada de Segunda División. Se lo adelantábamos en sumario, los vecinos de Montbeltrán pasarán la noche confinados. También lo harán los del Arenal, que llevan así desde la pasada madrugada. Además, desde la Junta, llamamiento ciudadano para poder identificar al posible autor de un incendio que arrasa ya, se calcula, 2.000 hectáreas. Estamos trabajando también para fijar el perímetro. Y dentro del perímetro, pues trabajos de eliminación de combustible, bien con contras, bien con pase de maquinaria pesada, para intentar adelantarnos a los posibles cambios meteorológicos. La noche se prevé dura. Ayer, en las últimas declaraciones que se hicieron, el incendio estaba bastante bien. Y luego, como comento, te puede venir un cambio de dirección de viento o una racha y te puede destrozar todo el trabajo que llevamos estos 2 días. Frenar las fuertes llamas y dejarlas en un perímetro de 25 kilómetros no está siendo tarea fácil. Los vecinos de las localidades amenazadas volverán a pasar una noche en vilo. Más de 500 efectivos apoyados por la UME intentarán contener el perímetro justo cuando se deje de lanzar agua desde el aire. Elsa, volvemos contigo. En apenas unos minutos los medios aéreos tendrán que retirarse de este incendio que se originó en el municipio abulense de Cuevas del Valle. Se quedarán solos los medios terrestres para enfrentarse a esta orografía difícil, con vientos cambiantes y muy variados que preocupan y que se esperan para toda la noche. En esta jornada han intervenido más de 500 personas para intentar evitar el avance de las llamas y que estos lleguen a los núcleos urbanos. Los vecinos miran la estampa con preocupación y recordándoles mucho a lo vivido hace exactamente 16 años. Día de confinamiento en el Arenal después de que la pasada noche las llamas latiesen muy cerca de sus casas y el humo y los medios aéreos les hayan acompañado durante todo el día. El confinamiento se nos comunicó a las 4:30 de la mañana. Se da la circunstancia de que a las 4:30 de la mañana no teníamos ni cobertura de móvil ni luz.
Estamos aquí, con lo cual tuvimos que ir con coches de protección civil, con megáfonos por las calles para decir a la gente que estaban confinadas. Pero a pesar del confinamiento, los vecinos no podían evitar salir a la calle para echar una mano, para sentir que podían aportar algo en este fuego que no solo ha hecho daño a sus montes. Ni en la peor pesadilla podíamos pensar esto. Yo llegué a casa y es que lo veía, es que estaba viendo que el fuego estaba en casa. Y mientras, durante la tarde, Montbeltrán ha vuelto a quedar confinado, dejando en este caso sí, calles y plazas vacías. Han dicho que van a hacer un contrafuegos por ahí, que nos den el aviso ahora para confinarnos y no sé si me iré para casa o me quedaré en un coche. No sabemos qué va a transcurrir durante la noche, si va a cambiar el aire, si se lo va a llevar para un lado, para otro, pero esto es algo que mata a un pueblo. Un incendio que se encuentra en fase de investigación, aunque todo apunta a una clara intencionalidad, causa que se repiten 19 fuegos provocados este año en la provincia de Ávila. Ahora mismo esta es la situación en más de una decena de incendios. La mayoría están controlados, pero además del de Ávila preocupan otros 4 que siguen activos, los del Bierzo y el de Marazoleja, en Segovia. Y muy próximo, al norte de Cáceres, también preocupa este incendio que ya ha arrasado más de 2.500 hectáreas. Las autoridades extremeñas han confirmado esta tarde que se ha ampliado el perímetro controlado. De momento, mantienen las medidas de evacuación en 6 municipios. Los precios de las frutas y las verduras están disparados. Así lo revelan los datos del IPC adelantado del mes de julio, aunque en su conjunto se aprecia un leve descenso. En alimentos de primera necesidad como frutas, verduras y hortalizas se registran importantes incrementos mensuales del 4,48%. En 2025, medidas para paliar esta situación como la rebaja del IVA se han ido retirando y sus efectos se dejan notar en la cesta de la compra. Lo habrán notado seguramente en sus bolsillos, porque las frutas y verduras no es lo único que ha subido. El IPC adelantado marca su cifra más alta desde febrero. Coger el coche o la luz nos va a salir más caro este verano. Los precios han subido un 2,7% si los comparamos con julio del año pasado. Los motivos son 2. Por un lado, el encarecimiento del precio de la electricidad, que es verdad que en 2024 estaba muy barata, y en menor medida también la subida de precio de los carburantes. Eso sí, si comparamos el IPC con el mes pasado, con junio, se ha abaratado en un 0,1%. El INE también ha dado esta mañana el dato de la inflación subyacente, esa que no tiene en cuenta ni alimentos ni tampoco la energía, y se ha situado en un 2,3%. Los precios han encarecido este mes. Todo por las nubes. En todo, porque lo que ayer valía un euro, voy y me vale 2. Cada año sube, nunca se baja. La sensación es que todo sube, pero lo cierto es que ha sido la electricidad lo que ha inflado este dato. Más o menos igual, depende de la compañía que tengas, claro, también. Y si no lo han notado demasiado en sus bolsillos, es porque el precio en 2024 fue casi un 40% más barato que el año anterior. También ha habido un incremento en los carburantes. Mira, ahora he venido de Torrevieja y me ha costado pues 60 euros en llenar el depósito. Está similar, porque un céntimo arriba o un céntimo abajo no se nota. Un repunte que de momento no alarma a los especialistas. La inflación subyacente está estable, estamos en el 2,3, el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es el 2%, por lo tanto es óptimo donde está la inflación española. El Instituto Nacional de Estadística distribuirá la variación de los precios el 13 de agosto, pero de momento todo apunta a que julio será el segundo mes consecutivo con la inflación al alza. Castilla y León recibirá del Gobierno central para 2026 más de 9.500 millones de euros. Es la cantidad que le corresponde de las entregas a cuenta, más que en años anteriores, pero por debajo de la media nacional. El Gobierno autonómico critica la falta de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio, como suele ser habitual, y desde Moncloa, por su parte, destacan la cifra récord. Van a recibir las mayores entregas de su historia. Son cerca de 157.000 millones de euros, lo que implica un 6,5% más que las que recibieron el año pasado. Si además a esta cantidad le sumamos la previsión de liquidación de 2024, en total los recursos serán 170.000 millones de euros.
Para nosotros es una oportunidad muy buena y estamos muy felices. Llevamos 4 años aquí, pues bueno, pues para nosotros esto de tener aquí nuestra casita, pues mucha ilusión. Alegría, lógicamente, de retornar nuevamente, poderte fijar aquí, ¿no? Y continuar viviendo en una población rural, porque si no tienes vivienda y demás, pues es muy difícil. Nos tiramos aquí 40 y tantos, 50 años y ahora volvemos de nuevo otra vez. Está bien, ya teníamos ganas. Teníamos muchas ganas, llevamos ya esperando bastantes años y por fin. Así que muy contentos y para fijar población en Puebla. Pues así de contentos ya lo han visto, han recibido estos vecinos de Puebla de Sanabria sus nuevas casas de promoción pública. Casi 2 millones de euros que ha invertido la Junta para rehabilitar estos bloques y atajar así uno de los problemas que preocupan también en el mundo rural y sobre todo a los más jóvenes. Ayudar a las familias a iniciar o a consolidar un proyecto de vida en el mundo rural es uno de los grandes objetivos del Gobierno autonómico. Un compromiso en materia de vivienda que en esta ocasión se ve materializado en la rehabilitación de 14 viviendas como esta en Puebla de Sanabria. Además, sus nuevos inquilinos contarán con un alquiler asequible. Es una inversión de casi 2 millones de euros los que hace la Junta de Castilla y León y hemos transformado las antiguas casas de camineros en 14 nuevas viviendas modernas, amplias y eficientes. Esta actuación se enmarca dentro de las diferentes políticas que la Junta está llevando a cabo para que todo el mundo pueda acceder a un hogar. Además, se sigue ampliando el parque público de vivienda de alquiler. De las más de 3.000 viviendas de nuestra comunidad autónoma en alquiler, 356 están en la provincia de Zamora. Y seguimos trabajando. Más de 1.300 viviendas se encuentran en este momento en diferentes fases de desarrollo y construcción en Castilla y León. 21.000 familias se han beneficiado de las ayudas al alquiler y otras tantas de los avales y beneficios fiscales, medidas que quieren, sobre todo, facilitar la emancipación de los jóvenes. Y mientras que para algunos emanciparse resulta todo un reto, otros ya piensan en nuevas inversiones. La segunda vivienda está en auge. Sus hipotecas se han disparado en el último año un 20%. En Castilla y León, el perfil del comprador de segunda vivienda son personas mayores con una alta capacidad de inversión y además con pocas o ninguna carga hipotecaria. Lo primero que miran es en el pueblo de sus abuelos, en el pueblo familiar, y en esa ocasión se busca un lugar para descansar, sino también se mira en el norte, viviendas para alquilar o también para reinvertir, porque conseguir una segunda hipoteca no es nada fácil, pero estos compradores no tienen prisa y saben muy bien lo que quieren para esa segunda vivienda. Son compradores que tienen muy claro qué quieren y cómo lo quieren. Lo va buscando sin prisa, no es un comprador inmediato que tenga una necesidad. Nadie tiene una necesidad tremenda de tener una segunda vivienda. La búsqueda suele ser en un pueblo, normalmente donde se tienen raíces. Yo vivo en Madrid, en mi residencia principal, pero aquí me gusta venir, en mi pueblo. Puede ser algo positivo para los pueblos. Prácticamente ahora en verano, todos los fines de semana, estoy aquí. Si no vamos al pueblo, tendemos mucho a la inversión en el norte y para nosotros el destino fabuloso es Santander. Para una segunda vivienda las condiciones financieras cambian. Requiere también por su parte un mayor esfuerzo y un mayor ahorro. Y mientras unos se pueden permitir una segunda residencia, otros ni siquiera pueden acceder a la primera. Solo el 14% de los jóvenes puede emanciparse en Castilla y León. 40% de jóvenes, sus salarios de apenas 1.000 euros, teniendo en cuenta el coste de acceso a la vivienda, plantearse el comprar una casa es imposible. Piden estabilidad en el empleo. Salarios competitivos y dignos. Con 1.000 euros ahora mismo y con el coste de vida no puedes hacer un proyecto de vida. Más teniendo en cuenta que en Castilla y León se invierten íntegramente más de 5 años de nuestro salario en pagar una vivienda. Y seguimos con las viviendas porque atentos a este dato, hay provincias donde las de protección oficial son más caras que una de segunda mano. Jaén es el caso más destacado, allí la diferencia es casi del 40%. En el listado aparecen también provincias de aquí de Castilla y León. Zamora es donde más se nota este fenómeno. En verano son muchos los que optan por destinos exóticos como Tailandia o Kenia. Pero antes de viajar toca inmunizarse. Es mejor ser previsores y no dejarlo para el último momento porque conseguir ahora una cita no es tarea sencilla.
En lo que llevamos de año en la comunidad han sido atendidas más de 8.200 personas en alguno de los 10 centros internacionales de vacunación que están repartidos por toda Castilla y León. La demanda sigue creciendo año tras año, donde más se está notando en León y en Valladolid. En algunos centros incluso ya no dan cita hasta el mes de septiembre. 10 son los centros de vacunación internacional que hay en Castilla y León. Uno por provincia, a excepción de la vallisoletana, que cuenta con 2. En todos ellos el número de pinchazos se ha ido incrementando a lo largo de este 2025. A 30 de junio de este año han sido atendidos más de 8.200 viajeros, el 87% de ellos en la modalidad presencial. Destacan mayo y junio como los meses con mayor demanda. También llama la atención la diferencia existente entre el número de vacunas recomendadas para los viajeros que van a viajar al extranjero frente a las dosis finalmente administradas, 8.041 por 12.783 pinchazos. Por provincias destaca León, territorio donde ya el pasado año se batió el récord de turistas que viajan con este tipo de cartilla, más de 3.300. En lo que llevamos de año ya registran cerca de 1.900. Le siguen los centros internacionales de Valladolid y Burgos con 1.400 y 1.050 dosis respectivamente. A la cola Ávila y Zamora con 594 y 466 comprimidos administrados. La previsión para lo que resta de 2025 es que la tendencia se mantenga al alza, al igual que ha ocurrido en años anteriores. Solo entre 2023 y 2024 se pincharon a 41.000 viajeros. El centro de vacunación internacional es parada obligada para muchos viajeros antes de cerrar su maleta. Lo que llevamos a cabo es la atención al viajero, que implica una serie de consejos sanitarios y de vacunas y que realizamos para prevenir enfermedades. Una atención que depende de cada destino y del plan y duración del viaje. ¿Cuántos días vas a estar? 15. 15 días, vale. ¿Qué tipo de viaje es? ¿Es un viaje organizado? Organizado, vale. Los destinos más frecuentes: Tailandia, Vietnam o Kenia. En este último se exige estar protegido frente a la fiebre amarilla. Es obligatoria para determinados países para poder entrar directamente, o incluso también esa vacuna es obligatoria para ingresar en un país si procedes de un país donde hay riesgo. Aunque en otros destinos es suficiente con tomar una serie de recomendaciones. Precauciones frente a agua y alimentos contaminados, damos las recomendaciones, o frente a las enfermedades que se transmiten a través de vectores, en este caso mosquitos. En los últimos años, tras la pandemia, se ha incrementado la demanda de protección por viajes al extranjero. Viajes cada vez más exóticos, de internarse en parques naturales que pueden tener más riesgo, o de ciertas visitas que sí que necesitan de esa vacunación. Lo que provoca el colapso del servicio, sobre todo en verano. Ahora mismo estamos dando cita para el 15 de septiembre. Por eso desde el centro recomiendan cerrar esta cita con al menos un mes de antelación y en caso de solicitar cita en más de un centro, anular el resto. Reunión con tensión incluida de Sanidad con todos los consejeros autonómicos. La idea, trabajar en el nuevo Estatuto Marco, porque el último es de 2003. Pero el descontento ha sido tal que se han levantado de la mesa, entre ellos el consejero de Sanidad de Castilla y León. Esto pasaba dentro del Ministerio. Fuera, cientos de médicos pedían mejoras laborales. Dentro del Ministerio, reunión con consejeros, y fuera, reunión de médicos de toda España. Vamos a seguir hasta conseguir unas condiciones laborales que nos permitan ejercer con calidad. Reivindican un estatuto marco que garantice condiciones dignas y una mesa de negociación exclusiva. Este exceso de horas no es adecuadamente compensado ni económicamente, ni en descansos, ni en tiempo computable para la jubilación. Y hay demandas de los sindicatos que no pertenecen no solamente al Ministerio de Sanidad, no pertenecen al Estatuto Marco. El Estatuto Marco no habla de retribuciones, ni puede hablar nunca. A estas demandas se unen las comunidades autónomas, que exigen a Sanidad compromiso presupuestario y viabilidad técnica para seguir negociando. El borrador del anteproyecto de ley debe de llevar ya una estimación económica, por supuesto que después es variable y que se puede cambiar de acuerdo a lo que se haga. Obviamente, hasta que no terminemos el texto definitivo, dialogado y pactado y consensuado con ellas, no podremos tener realmente cuál va a ser el impacto presupuestario real, que será diferente entre unas comunidades y otras. Unas comunidades que lamentan que esta haya sido la única reunión a la que han sido convocados. Ofrecemos nuestra mano amplia, pero de luego no estamos dispuestos a pasar por tomaduras de pelo. Mónica García les ha emplazado un nuevo encuentro en la primera quincena de septiembre y ha sido muy clara con los plazos. Si el estatuto no llega antes de octubre al Congreso, quedará en un cajón.
Precisamente el PSOE de Castilla y León ha hecho balance de la situación de la sanidad en la comunidad. Dicen que ni se invierte en atención primaria ni hay profesionales suficientes y además que la prioridad de la Junta es concertar con la sanidad privada. La improvisación y el fomento de la sanidad privada son las dos únicas estrategias que ha desarrollado este Gobierno del Partido Popular en los últimos años. Es imprescindible un cambio de rumbo. La sanidad no puede seguir siendo una promesa electoral permanente. Es el pleno que ven del Ayuntamiento de Melgar de Ayuso, en Palencia, que a partir de hoy, tras una moción de censura, dirigirá a Ciudadanos gracias a una tránsfuga del Partido Popular. Una situación que es más común de lo que pensamos. Desde las últimas municipales, casi un centenar de nuestros ayuntamientos han cambiado de color político. 2.248 ayuntamientos de Castilla y León se renovaron el pasado 28 de mayo del 2023 tras las elecciones municipales. Las urnas dieron un resultado en todos ellos, pero a día de hoy el equipo de gobierno no se corresponde al escrutinio obtenido en casi un centenar. Hay más partidismo, algunas estructuras ya en los ayuntamientos ya nacen ya ineficaces. Lo que condena el mandato hacia una moción de censura, un recurso que impulsó el cambio de color en ayuntamientos como en Villabrágima, Valladolid, o Toro, en Zamora. No es cansancio, es ineficacia política. Muchas veces es la auténtica venganza, apartar al que está para yo coger el poder, para yo crear mi propia estructura o para llevar a cabo un contrato. Y para que salgan adelante incluso se unen partidos de ideologías contrarias, previa consulta con mandos superiores. Sí que supone un problema para los partidos grandes, aunque lo camuflen. Recordemos que estas entidades locales suponen pues esa representación en las diputaciones. Otro ejemplo lo encontramos en Sepúlveda o en Sant Hervás de Campos, demostrando que el escenario se repite. Ayuntamientos del medio rural. El cargo de un alcalde no es un cargo político, sino que es una extensión de poder social y poder económico. Renuncias o fallecimientos obligan a veces a traspasar el bastón de mando, pero también los pactos entre partidos que se reparten previamente el mandato por meses, como ha sucedido en Rueda o Villaverde de Medina. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido hoy a las asociaciones de afectados por la Dana. Le han pedido que interceda para que no haya un plan de gobierno central y otro de la Generalitat, sino uno unificado. Y también se han referido a su relación con el presidente de la Generalitat, con Carlos Mazón. Él sí que ha reconocido que la Generalitat no ha estado acertada. Pero él reconoce también e insiste, y así lo ha dicho, que no solo la Generalitat, sino que el Gobierno. Creo que es momentos para trabajar realmente todos juntos, administraciones, sociedad civil, y dejar que la justicia trabaje. Pese a la última decisión del Supremo, el Gobierno se mantiene firme en su apoyo al fiscal general del Estado. La presión sobre él aumenta y algunas asociaciones de fiscales, entre ellas la mayoritaria, le reclaman que dimita. Eso mismo pide el Partido Popular, que anuncia una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por su apoyo al fiscal. Tras el apoyo de Pedro Sánchez ayer, creemos en su inocencia. Hoy, desde el Gobierno, ratificamos ese apoyo al fiscal general del Estado. Se ha repetido el mismo mensaje. Respaldamos al fiscal general del Estado. Respaldo unánime al fiscal general del Estado, a pesar de que la última decisión del Supremo le deja un paso de sentarse en el banquillo, algo más comedida. Dejemos trabajar al Tribunal Supremo. La ministra de Defensa, que ha insistido en respetar la presunción de inocencia. Cuando se le ha preguntado si Álvaro García Ortiz debe dimitir, su respuesta: las dimisiones son siempre una cuestión personal. Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer. Eso, dimitir, es lo que le han exigido ya algunas asociaciones de fiscales, entre ellas la mayoritaria. También lo ha vuelto a pedir. Debe dimitir ipso facto. El Partido Popular, que quiere que tanto en el Congreso como en el Senado el ministro de Justicia explique urgentemente por qué el Gobierno apoya sin fisuras al fiscal general. ¿Qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez no pida su dimisión y lo apuntale? ¿Qué sabrá? Algo temerá. Los populares incluso mencionan un posible pacto de silencio entre Sánchez y García Ortiz. Y este fuerte temblor, ahí lo ven, de magnitud 8,8, ha sorprendido a los habitantes del extremo más oriental de Rusia. Su fuerza ha sido tan grande que se ha sentido incluso en Estados Unidos. El riesgo de tsunami que esperaban países como Japón ya se ha desactivado.
Y de esta forma el ejército ruso ha ilustrado su último ataque con misiles a un centro de instrucción ucraniano. Ha ocurrido al norte de Kiev y hay al menos 200 muertos. En las últimas horas, Rusia ha aumentado su ofensiva y desolla así el ultimátum de Donald Trump. Detenido en Burgos y enviado a prisión sin fianza un hombre que grababa a familiares y amigos cuando entraban en el baño de su casa. Tenía cámaras también en la habitación. En el registro se han encontrado miles de archivos de pornografía infantil. Uno de los usuarios de esos vídeos también ha sido detenido. Tiene 23 años. En rechazo a la propuesta europea de la nueva PAC, el Partido Popular presentará mociones en todas las instituciones. De esta forma, dicen, quieren dejar claro su defensa férrea de los intereses del campo. Queremos que las diputaciones y ayuntamientos insten a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación que se adopte una postura clara e inequívoca de apoyo al sector agrario y de rechazo a la pérdida de los fondos destinados a la política agraria común. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Viajar en avión nos saldrá más caro el próximo año, hasta un máximo de 10 euros por pasajero vamos a pagar de más. Son las tasas aeroportuarias congeladas desde hace una década, que AENA subirá casi un 7%. Dice la compañía que el incremento de 68 céntimos corresponden a atrasos no recuperados y a la actualización de las tarifas de la Comisión Nacional de los Mercados y que será hasta un máximo anual aplicable de 11 euros por pasajero que vuele el año que viene desde algún aeropuerto de España, en el caso de la comunidad también como este de León. El operador aeroportuario, que facturó el año pasado más de 3.000 millones de euros, justifica la subida asegurando que es clave para mantener la sostenibilidad financiera y para acometer un plan inversor previsto para los próximos años, por ejemplo, en las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat. Se calcula que este 2025 serán 320 millones los pasajeros en los aeropuertos españoles. El alza de las tarifas, que llevaban congeladas 10 años, entrará en vigor el próximo marzo. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Los 3 jóvenes que formarán parte de la fase final del 6º circuito de novilladas se han reunido esta mañana con el consejero de Cultura. Una cita que tendrá lugar este domingo 3 de agosto en Herrera de Pisuerga y que podrán seguir aquí en Castilla y León Televisión. El Festival de San Sebastián quiere anunciar hoy que reconocerá con un premio Donostia la trayectoria de la productora Esther García, figura clave en la internacionalización del cine español y latinoamericano, justo cuando se cumplen 4 décadas de la creación del Deseo. Y precisamente esos 40 años lleva la segoviana Esther García trabajando en El Deseo, donde es directora de producción. Con medio siglo de carrera profesional, 6 Goyas y el Premio Nacional de Cinematografía 2018 en su haber, es una de las mujeres más importantes del cine español. Para no tener... Les vamos a enseñar ahora a una de las joyas de la Universidad de Salamanca, la Biblioteca Histórica. Y lo hacemos con la que la ha guardado durante casi 30 años. Margarita Becedas afronta los últimos días antes de su jubilación. Se siente, dice, con pena, pero orgullosa a la vez de haber estado tantos años al frente de un ícono del patrimonio mundial. La rutina durante más de 30 años en esta biblioteca que cuenta sus últimos días. Margarita Becedas, la cara al frente del Tesoro Universitario de Libros por excelencia, se jubila. Un poco triste, digamos que durante los meses pasados estaba con ganas de jubilarme y cada vez que haya algún problema decía qué bien, dentro de unos meses ya no tengo este problema y ahora me siento un poco rara. Desde 1997 ha sido una etapa intensa y laboriosa en la que la biblioteca ha cambiado para siempre. Hemos sobre todo catalogado y digitalizado mucho, por lo tanto lanzado al exterior gran parte de nuestros fondos.
hemos difundido muchísimo a través de exposiciones. Los recuerdos se agolpan, satisfacciones como haber identificado algo incunable y algún susto, como el robo del Calistino de Santiago cuando la Universidad de Salamanca temió por su copia medieval. Nos vinimos a ver enseguida el nuestro. Eso sí que era complicadísimo, o sea, nadie hubiera podido entrar aquí. Entonces vinimos a verlo y estaba en muy buen estado. Visitas ilustres, jefes de Estado, personalidades, rodajes, entre cámaras acorazadas, libros que acumulan el saber de siglos. He trabajado muy a gusto y siempre se quedará en mí la biblioteca. Margarita Becedas, la guardiana del saber, se prepara para decir adiós. Y esta exposición Esclavos del Carbón en el Pozo Julia de Favero, en León, trata los destacamentos penales de Orallo y Villaseca de la Ciana, donde casi 250 personas se vieron forzadas a trabajar en la mina entre 1941 y 1944. Se podrá visitar durante todo el mes de agosto.